la primogenitura para siempre. O el caso de Balaam, atemorizado al ver en su camino el ángel con la espada desenvainada, reconoció su culpa por temor a perder su vida, pero no sintió un arrepentimiento real por haber pecado. No hubo un cambio de propósito, sintió aborrecimiento hacia el mal y no se arrepintió, dice la inspiración. Así que ese es el primer punto en esta tarde. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia, el libro de nuestras normas y de enseñanzas, nos dice lo siguiente, hablando acerca de lo que Dios quiere cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Noten lo que dice aquí en 2 de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14, hablando, Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, y oran y buscan mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Podemos conseguir la atención de Dios, hermanos, si nosotros nos arrepentimos y hacemos lo que Dios pide de nosotros. El segundo punto que quiero traer a nuestra atención: nosotros tenemos, si queremos detener una plaga o pestilencia que azota nuestra vida o nuestra tierra, es obedecer a Dios. Y aquí, volviéndose de nuevo a 2 de Samuel, en el capítulo 24, cuando el profeta Gad le habla a David y le dice lo que Dios pretende o lo que Dios quiere de él, David estaba dispuesto a someterse, a aceptar lo que Dios pedía y estaba dispuesto a obedecer el mandato de Dios y llevarlo a cabo. Entonces, la obediencia es clave si queremos detener una pestilencia. Pero al mismo tiempo, muchos oyen la voz de Dios, escuchan sus mandatos, leen su palabra, pero no muy bien están dispuestos a cortar con el pecado o cortar con la mala vida que llevan o su conducta que trae desaprobación de parte de Dios. La experiencia está también con el primer rey de Israel, Saúl. Dios había llamado a Saúl, lo llamó entre todos los israelitas, es decir, lo escogió a él. Y Dios mandó a Saúl a varias misiones para que él cumpliera la voluntad de Dios y el mandato. Pero Saúl llegó al punto en su vida después que él no quiso atender la voz de Dios. No quiso obedecer el mandato del Señor y como resultado, Dios trajo consecuencias sobre la vida de Saúl. Dios lo mandó a una misión en cierta oportunidad con los amalecitas y le dijo a Saúl que destruyera a todos los amalecitas. Rey, mujeres, hombres, niños, todos. Los amalecitas era una nación muy agresiva. Odiaban al pueblo de Israel y a Dios. Ellos no querían nada absolutamente con el Señor. Y cuando los israelitas entraban en la tierra prometida, ellos fueron un tremendo obstáculo para ellos y querían destruirlos en ese entonces. Entonces Dios le dijo a Saúl que fuera a esta misión y voy a leerles lo que sucedió aquí cuando él regresó de la misión. Dice aquí en 1 Samuel el capítulo 15, leyendo desde el versículo 18,
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová?, le dijo Samuel. ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios de Jehová tu Dios en Gilgal. Y ahora escuchen el verso 22, lo que le dijo el profeta Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl había cometido un grave error y en vez de arrepentirse y aceptar y obedecer, echó la culpa sobre el pueblo o la nación que habían traído lo mejor del anatema para sacrificarlo a Dios. Dios no se complace tanto en sacrificios, mis queridos hermanos, como en la obediencia a Él. Mejor es obedecer que sacrificar. Eso quiere decir, en otras palabras, hermanos, que no importa lo que le damos a Dios, aunque sean cosas buenas, pero si no vamos a obedecerle a Dios, los sacrificios no valen. Dios desea sobre todas las cosas nuestro corazón, nuestra obediencia a Él. Y ese sería el segundo punto, cómo detener una plaga o una pestilencia que nos está azotando como persona o como nación. Pero lleguemos al último punto para ir cerrando el mensaje de hoy. Dice aquí en 2 Samuel, el capítulo 24, leyendo ya lo último, vamos a seguir leyendo desde el versículo 16, 24, 16. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio el ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vino Gad a donde estaba David aquel día, y le dijo el profeta: sube y levanta un altar a Jehová en la casa de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Jehová. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salió entonces Arauna y se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo: ¿por qué viene a mi señor el rey a ver su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar en ella un altar a Jehová, a fin de que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna: no, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí David un altar a Jehová
y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El tercer punto que quiero considerar para terminar ahora, mis queridos, es que para detener una plaga es necesario hacer sacrificios a Jehová. Y claro, no cualquier sacrificios, mis queridos. Arauna, el jebuseo, quiso ofrecerle a David todo gratis, la tierra, los bueyes, los yugos para hacer leña y hacer el sacrificio de los bueyes. Pero David rechazó contundentemente la oferta de Arauna porque él quería ofrecerle a Dios algo que le costara a él. Ese era el sacrificio que necesitamos nosotros entender algo, mis queridos. Tenemos que sacrificar a Dios lo que nos cuesta, algo que viene de adentro del alma, algo que nosotros podemos ofrecer a Dios como lo mejor. Y así, cuando lo hacemos de esa forma, la palabra de Dios dice entonces que se detuvo la plaga y Dios se arrepintió de no seguir destruyendo a su pueblo. Yo quisiera leerles, hermanos, hablando de sacrificios. Esto es lo que Dios quiere más que cualquier cosa, hermanos, de parte de nosotros, para detener una plaga que nos está amenazando continuamente. Dice aquí en Romanos el capítulo 2 y el verso 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio más grande que quiere Dios, hermanos, somos nosotros mismos. Dios quiere que pongamos sobre el altar un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Entonces, resumiendo, cuando nosotros, mis queridos, nos arrepentimos, cuando obedecemos la voz de Dios y estamos dispuestos a seguir sus mandatos, cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces Dios oirá desde los cielos, como dice 2 de Crónicas 7:14, y nos perdonará, sanará nuestra tierra, y Él se acordará de nosotros. Ricas bendiciones a todos, que el Señor me los colme de ricas bendiciones, feliz y abundante bendiciones para el pueblo de Dios. Amén.